día de ayer. No fue lo único que llamó la atención. Acá vamos a revisar rápidamente una imagen que dio la vuelta al mundo en su minuto. Acá el presidente Donald Trump estaba ingresando al Capitolio para protagonizar la ceremonia de investidura cuando se genera este saludo un poco incómodo. Ha sido definido por la prensa mundial con su esposa Melania Trump y vemos que no se alcanzan a tocar. El beso invisible. El beso invisible, no, claro. Yo leí que la prensa hablaban del sombrero antibeso. El sombrero antibeso. El sombrero antibeso y se lo puso para que nadie pudiera darle un beso, ¿eh? Exactamente. Así que ya sabes, Manny, cuando no quieras que nadie se acerque a ti, te pones ese sombrero. Me pongo el sombrero. Un sombrero que diseñó la expareja de Dimondo, además. Mira. Buen dato. Buen dato, Man Estrada. Y claro, ahí se ve, ha sido definido como el beso en el aire, porque claro, no hay contacto físico. Y lo que dicen los detractores acá de Donald Trump es que Melania se habría puesto este sombrero a propósito para no tener que besar a su esposo, lo que dicen los detractores de la familia Trump. Va a dormir con el sombrero, Melania. ¿Se lo habrá sacado después en la casa? Buena pregunta. Mira, la gente se ríe atrás, ¿eh? Sí, claro, generó muchísimo conmoción. Pero elegante igual el beso. Claro. Elegante. Vamos a ver si Melania sigue utilizando el sombrero en las otras actividades. Claro. Hay que destacar también que este atuendo de Melania Trump también generó cierto impacto, puesto que rompe con los esquemas de cierta manera al utilizar este accesorio, este sombrero. Se atreve de cierta manera, va un poco más allá y protagoniza esta situación, claro, marcando tendencia y ahora marcando también todo tipo de comentarios en el mundo por este beso tan comentado. ¿Es Elon Musk el que está atrás presenciando ahí el beso? Probablemente. A ver si le podemos poner... Ahí está, atrás está Elon Musk, ¿no? No se alcanza a ver. No se alcanza. ¿Tapado? Ah, no. No, Perdón, pensé que era. No pero están todos muy sonrientes ahí. Al final no logra su cometido. Logró firmar un montón de decretos que van a definir el futuro de Estados Unidos, pero no logró el beso a Melania. Exactamente. Oye, ¿hubo más polémica? Sí, continuamos acá revisando a propósito de Elon Musk. Exactamente, lo que nos dejó la investidura de Donald Trump. Se ha generado muchísima controversia en torno a este gesto que estamos viendo en pantalla del multimillonario Elon Musk, que, como decíamos, acaba de asumir un importante cargo en la administración de Donald Trump cuando hace esta especie de saludo, de gesto que ha generado múltiples comparaciones con lo que es el saludo de los nazis. Así que es a raíz de esas mismas situaciones que ha sido objeto de críticas por parte de gran parte de múltiples sectores de todo el mundo, y responde finalmente en las últimas horas Elon Musk a los críticos. Dicen que lo que dijo textualmente a través de su red social X, dijo: francamente necesitan mejores trucos sucios. Es decir, descarta de cierta manera alguna similitud con el saludo de los nazis, al cual se le asimila, se le asemeja este gesto. Y también, por ejemplo, se ha explicado de cierta manera que durante este discurso lo que hace Elon Musk antes de protagonizar este gesto, dice: los tengo en mi corazón. Y es a raíz de eso, según algunas explicaciones, que a raíz de eso habría protagonizado este gesto. Cuando él dice necesitan mejores trucos sucios, lo que hacen de cierta manera es desmentir que él está haciendo este gesto de saludo. No, yo creo que lo que él quiere decir, que como que está queriendo darle una interpretación al gesto que no es. Por eso. No es, está desmintiendo que haya sido lo desmiente y responde así también a sus críticos que se han alzado la voz en las últimas horas a raíz de este gesto tan cuestionado, y es por eso que dicen necesitan mejores trucos sucios, claro, para tratar de cierta manera de empañarlo, según es raro el saludo. Es muy raro, sí. Porque como que nadie hace así, ¿no? No sé, ¿saben por qué? Él lo saluda con la mano, lo que pasa es que el brazo de una forma. Además lo hace dos veces. A Elon Musk le gusta la polémica. Le gusta la polémica. Le gusta generar situaciones polémicas. Entonces, no sé, ahí uno también podría dudar. De hecho, sí. Sí, no, la relación que hacían muchos es porque él ha tenido vínculos con partidos de extrema derecha en Alemania, por ejemplo. Eso mismo iba a comentar. Sí, uno podría ahí hacer tal vez ahí el paralelo, el nexo. Claro, recientemente tuvo que ver con eso. Sí, recientemente Elon Musk apoyó abiertamente a un partido considerado como de extrema derecha en Alemania, con algunos nexos a el nazismo directamente. Así que es por eso que ahora se le continúa vinculando con el nazismo. Este gesto en Alemania está prohibido. Sí, está absolutamente prohibido. E incluso penalizado, me atrevería a decir. Sí. Así es que veremos qué es lo que ocurre, porque desde el día cero Elon Musk ya está generando controversia en la administración de Donald Trump.
Y continuamos acá con las situaciones ligadas a la asunción de Donald Trump, porque a los pocos minutos después de la toma de posesión del mandatario estadounidense, rápidamente se reforzaron las fronteras con México. Todo esto a raíz de, obviamente, los decretos que ya comentábamos en unos momentos atrás. Ahí vemos parte de lo que ha sido el despliegue. No solamente se desplegó policía, sino que también esas especies de bolas gigantes que tratan de cierta manera de evitar el ingreso de los migrantes a través del Río Grande. Esto queda ubicado en el estado de Texas, y según explicó el propio gobernador, dijo, el gobernador de Texas, obviamente muy cercano al Partido Republicano de Donald Trump, dijo el gobernador: espero seguir trabajando en estrecha colaboración con el presidente Trump para asegurar la frontera. Y no solamente se reforzó la frontera con México, la frontera sur de Estados Unidos, sino que además, por ejemplo, se desactivó una aplicación que era muy utilizada por los migrantes que buscaban ingresar a Estados Unidos vía legal. Esa aplicación dejó de funcionar solamente minutos después de que Donald Trump asume su cargo como presidente de Estados Unidos. Una aplicación denominada CBP One, que, como decíamos, permitía a los migrantes agendar una hora de cierta manera para buscar su acceso vía legal a Estados Unidos. Así que es una situación compleja. Hubo escenas muy llamativas e impactantes de migrantes que estaban en llanto, llorando, porque justamente dejaba de funcionar esta aplicación y se daban cuenta que no iban a poder tener esta hora que tal vez les iba a permitir acceder a Estados Unidos, y se daban cuenta que de un segundo a otro esa ilusión quedaba en nada. Exactamente, y es por eso que vemos ahí personas absolutamente devastadas. Destacar que durante la administración de Joe Biden es cuando se comienza a utilizar esta aplicación, que el día de ayer fue prohibida y que permitió el ingreso de por lo menos 1 millón de migrantes a través de estas citas online que se agendaban a través de esta aplicación. Así que una situación, ahí vemos la imagen de los migrantes absolutamente preocupados y devastados prácticamente. Y vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a ir directamente hacia Europa, porque se han registrado por lo menos 2 accidentes protagonizados por estos vehículos de lujo Ferraris. El primero, que es el que estamos revisando en esta oportunidad, ocurrió en Mónaco y se trata del vehículo perteneciente al conocido piloto de automovilismo Lando Norris, pero no iba él viajando en este vehículo, sino que iba otra persona manejando su Ferrari cuando protagoniza este choque. Y no solamente se registra este choque en Mónaco, sino que también en el Reino Unido. Ahí ya veíamos algún adelanto de esa imagen, y también esa imagen en específico también protagoniza un choque este Ferrari que, como se ven en las imágenes, incluso termina volcado prácticamente. Sí. Como una voltereta. ¿Y qué les pasó? ¿Se les fue? Claro. ¿Perdieron el control del vehículo? Sí, la aparente explicación que habrían emanado por parte de ambos involucrados en los accidentes es que, claro, perdieron el control del vehículo por razones que obviamente están siendo investigadas, y es por eso que terminan protagonizando estos accidentes. Destacar que el valor promedio de estos automóviles, yo les comentaba que son de lujo, se estima cercano a los 500 millones de pesos chilenos, es decir, tienen un costo muy elevado, y es ahí muy llamativo también ver que protagonicen este tipo de accidentes. Se despista de la nada el auto, es muy raro. Claro que sí. Sí, qué raro. Estaba lloviendo, ¿habrá tenido algo que ver? Puede que esa haya sido la explicación, y ese vehículo que estamos viendo en este momento es el de propiedad del piloto Lando Norris, quien, como comentábamos, no estaba al volante en ese instante, sino que era otra persona que se lo estaba manejando. Así que veremos también si es que surge alguna explicación de por qué se terminan protagonizando estos accidentes tan llamativos en distintos puntos de Europa. Qué raro. Sí, porque no son choques directos, no es que protagonizan un choque, sino que uno se despista, y el otro se da una vuelta y termina chocando contra la barrera de contención, pero... Y el auto que se vuelca queda absolutamente afectado. De hecho, ahí precisamente tenemos las imágenes, vemos que incluso se destruye gran parte del vehículo prácticamente. Sí. Afortunadamente, ambos conductores en ambas oportunidades resultaron ilesos, es decir, lograron salir con vida de esta situación, pero sin duda que protagonizaron imágenes ahí muy llamativas. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos a ir directamente hasta California, pero no vamos a hablar